Buenas noches. Vamos a continuar con el tema número 5 que trata sobre las civilizaciones fluviales, entre las más importantes. Buenas noches. Buenas noches. Está la Mesopotamia, la China, la India, la egipcia, que son las. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Son las civilizaciones más presentes y sobre todo que tuvieron más influencia, tanto con sus inventos como con su cultura y desarrollo. Entonces vamos a explorar estas civilizaciones, sobre todo desde la antigüedad, y comprender cómo los ríos influyeron en el desarrollo económico, social y cultural. Entonces las civilizaciones fluviales se llaman así porque surgieron en torno a los grandes ríos, los cuales proporcionaban agua, alimentos y medios de transporte para su desarrollo. Ya cuando las primeras sociedades se formaron, pues siempre se quedaban cercanos a un río. Entonces la importancia de los ríos era que permitía la agricultura porque la tierra cercana a los ríos estaba muy fértil. El comercio, comenzaron a construir embarcaciones, era fácil transportar tal vez los sobrantes de la agricultura, utensilios a las demás culturas y hacer el trueque. Entonces, gracias a ellos, las civilizaciones pudieron crecer y organizarse políticamente, sobre todo en el norte de África, donde queda Egipto. Ahí nacieron las primeras civilizaciones con la mesopotámica y la egipcia. Entonces la Mesopotamia es la cuna de la civilización, que está ubicado entre los ríos Tigris y Éufrates. Mesopotamia fue el origen de la escritura cuneiforme, que básicamente nosotros ya escribimos así. Tenemos una letra determinada. Entonces los primeros códigos legales, los sistemas de irrigación vienen de ahí. Ellos crearon, sobre todo, lo más interesante de la cultura Mesopotamia era su sistema de irrigación, porque para los cultivos crearon esos sistemas desde los ríos, construían para abastecer a los grandes cultivos y les sirvió mucho durante miles de años. Los aportes de Mesopotamia pues inventaron la rueda, inventaron el sistema sexagimal, el calendario lunar. También fueron los primeros en establecer leyes, sobre todo para una acusación, cuando alguien robaba, qué pena se merecía. En ese caso sí era un poquito fuerte en ese tiempo. Y estaba el código Hammurabi, que les invito a investigar o a ver videos para ver cómo nosotros actualmente seguimos manteniendo algunas leyes de ellos. Luego está la cultura egipcia, que es una de las más interesantes y una de las más conocidas, sobre todo por sus pirámides. Pero recordemos que la cultura egipcia está alrededor del río Nilo, que fue en base a su vida. Entonces, gracias a ese río, pues tenían tierras fértiles donde permitió el cultivo, permitió el crecimiento de un imperio muy poderoso porque duró milenios y fue muy avanzado, sobre todo en la arquitectura y astronomía. Por eso es que lo más referente a la cultura egipcia siempre serán sus edificaciones, porque nos sorprenden cómo construyeron esas pirámides en ese tiempo sin la maquinaria existente. Entonces sí es algo interesante esta cultura. Igual les invito a observar videos o a leer en algunos blogs sobre esta cultura, que es bastante interesante. La sociedad egipcia, Egipto se organizaba en una jerarquía que encabezada por el faraón, que era el enviado de Ara, que era el dios. Entonces por eso lo veían al faraón como una deidad. Entonces la religión era politeísta, la escritura era jeroglífica, es decir, usaban gráficos. Por eso es que grababan en piedra todo lo que hacían, y hasta ahora lo podemos encontrar en las grandes pirámides, existen tallados de eso. Y las pirámides reflejan su grandeza cultural. Fueron un imperio muy glorioso, muy vasto, que duró milenios, hasta después de Cristo casi duró. Los conquistaron los romanos, pero duró muchos siglos.
Su decadencia ya fue por temas de corrupción, que tal vez cuando observen videos de la cultura egipcia se darán cuenta. Los aportes de la cultura egipcia destacaron en medicina, sobre todo en medicina natural, en matemáticas eran muy buenos, ingenierías, arquitectos y sobre todo el arte. Entonces, el calendario social egipcio fue precursor del calendario moderno que usamos actualmente. Luego tenemos la cultura hindú en la India, en el río Indo. La civilización del Indo se destacó por su planificación urbana, eran muy organizados. Ellos crearon el sistema de alcantarillado que lo seguimos ocupando en la mayoría de países, entonces, y el comercio con otras culturas muy antiguas por ahí. Junto con China se creó la ruta de la seda, que ellos vendían muchos productos a Europa. Entonces sí fue una de las civilizaciones más prósperas que hasta ahora existe, ese ahora país, ya no es imperio. Los aportes de la cultura hindú pues introdujeron el sistema decimal, eso que conocemos tal vez 10,5, el coma 5 ellos lo inventaron. También inventaron el concepto de cero, porque antes nadie utilizaba el cero, solo a partir del 1. Hicieron avances en medicina ayurvédica, que es medicina natural igualmente. Su arquitectura influyó en Asia y en Medio Oriente, por eso es que la mayoría de edificaciones allá en Oriente pues se parecen entre todas. Luego tenemos a la cultura china, que esta sí es una de las más cambiantes, porque al inicio cuando se era imperio eran muy poderosos. Luego hubo una decadencia ya cuando se volvieron país, hasta hubo hambruna, por eso es que allá hasta comían de todo, y por eso vemos nosotros a veces videos y prejuzgamos, por decirlo así. Ellos comieron muchas cosas, pero era por lo que hubo una hambruna terrible y que fallecieron muchos. Y después, y ahora en la actualidad es el segundo país pues con mayor crecimiento tanto económico como poblacional. Entonces, y eso que mencionan que en unos años China va a ser la primera potencia mundial. Entonces dicen que es cuestión de tiempo, hay que observar, pero China ahorita está muy adelantada. Entonces la civilización china se desarrolló a lo largo del río Wang. Fue pionera en la fabricación del papel. Ellos fabricaban esto, fabricaron la pólvora también, la brújula y la imprenta, que fueron muy importantes. Por eso hay muchos papiros por allá, guardaron mucha información de cómo era su cultura antiguamente, y por eso la respetan tanto. Allá hay una disciplina terrible, no se compara con los países de Occidente. Los aportes de la cultura china, sobre todo en la filosofía, con Confucio promovió valores como el respeto y la armonía, que por eso son muy ordenados, son tranquilos. Nosotros vemos documentales y todo lo que tenga que ver con China, son personas sumamente disciplinadas. Entonces desarrollaron también la porcelana y grandes obras como también la muralla china, que la muralla china se demoraron en construir casi 10.000 años. Es un imperio muy longevo. Entonces es uno de los que ha sobrevivido a través del tiempo. Igual la muralla china, ahí sigue a pie y es una de las maravillas del mundo, conjuntamente con las pirámides allá de Egipto, la de Giza. La religión y el pensamiento, entonces todas estas civilizaciones compartieron una fuerte conexión sobre todo entre la religión. Todas estas civilizaciones eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Entonces la religión, la naturaleza y la política siempre estaban mezcladas, porque al rey, al faraón o al que mandaba pues lo consideraban un enviado del mismo Dios. Entonces eran considerados como su guía espiritual aquí en la tierra. Entonces sus templos y rituales reflejaban su espiritualidad y respeto por los dioses que tenían.
La economía y el comercio, igual el comercio fluvial permitió el intercambio de productos y conocimiento entre estas culturas, sobre todo impulsando la globalización antigua, porque ahí se creó la ruta de la seda. China exportaba demasiado a Europa, al Imperio Otomano, al Imperio luego al Romano, porque la China sí duró muchísimos milenios hasta convertirse en país, y exportaba mucho, así como ahora mismo exportan por todo lado. Nosotros igual a veces, si todavía no han comprado, también lo pueden hacer. Temu viene de China, Shein, etcétera, vienen de China. Los productos chinos casi están en todos lados, y eso es la globalización. Es por eso es que ahora China es uno de los países, una de las potencias mundiales, y si no, ya en cuestión de tiempos va a ser la primera potencia mundial, así dicen los analistas económicos. Entonces, el legado científico y tecnológico, los avances en astronomía, sobre todo con la cultura egipcia, la agricultura con la cultura mesopotamia, la arquitectura y la escritura con la cultura hindú y china, pues estas civilizaciones influyeron muy directamente al desarrollo de la humanidad, porque gracias a esos avances, ahora en la actualidad avanzamos súper rápido en temas sobre todo de organización social, de organización política, porque hasta ahora utilizamos algunas leyes de que ellos inventaron. Igual en temas de arquitectura se sigue investigando cómo construyeron, porque es un enigma. Eh, entonces la comparación entre estas civilizaciones, si es que las podemos comparar, sobre todo en Mesopotamia, podemos decir que destacó en las leyes y la escritura, que es algo muy importante. Egipto en el arte y la religión, India en matemáticas y el urbanismo, y China en tecnología y filosofía. Son cositas que podemos destacar en cada una de estas civilizaciones, porque y hasta ahora tal vez lo seguimos usando. Por ejemplo, de Mesopotamia, la escritura y las leyes, por ahí las seguimos usando, no tanto como sería, pero las bases las tenemos. En Egipto el arte y la religión se sigue igual. En India las matemáticas y el urbanismo se sigue planificando gracias a la cultura hindú. Es que parece, nosotros vemos una toma desde el aire y parece que todas las casas estuvieran organizaditas, bien ordenadas. Ese es el urbanismo. China pues nos ayuda con la tecnología y la filosofía, y lo seguimos utilizando hasta la época. Entonces, en conclusión, estas civilizaciones fluviales fueron el origen de las primeras organizaciones humanas complejas, porque ya prácticamente comenzaron a comerciar, y gracias a ellos pues su legado perdurará en la ciencia, el arte y sobre todo en la cultura moderna, porque nosotros gracias a esas bases estamos como estamos. Hemos mejorado en muchos aspectos, tanto culturales como científicos. Listo, entonces vamos con el debercito. Usted debe realizar un cuadro comparativo entre Mesopotamia, Egipto, India y China, que son las culturas que hablamos hoy. Y usted le va a incluir la ubicación, su organización social, religión y aportes culturales de cada uno. Estos ejercicios, recuerde que son facilitos, lo puede realizar a mano a computadora y lo sube, no hay problema. Adicionalmente, ya sabe, hoy día es viernes, entonces el examen queda abierto desde hoy hasta el día domingo para que lo realice con tranquilidad. Puede realizarlo, voy a ponerles la hora de ahorita para que la puedan realizar desde ahorita hasta el domingo, no hay problema. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? No, ninguna, nos vamos. Entonces no se olviden de realizar el examen y los deberes igual hasta el domingo yo reviso, y que tengan una excelente noche.